Bienvenidos y bienvenidos a Doctora Estrafalaria, soy Tatiana Guerrero y estamos en modo terapia del perdón. Ustedes saben que yo creo en la medicina alternativa y en la biodescodificación y en un montón de cosas. Entonces, este video va para aquellas personas que estamos en esa onda. Eh, Hoy de lo que les voy a hablar no tiene tanto sustento, bueno, no tiene sustento médico, sin embargo me parece una información muy valiosa. Hoy voy a hablar del miedo a la muerte y de por qué tenemos que perdonarnos por esas creencias que tenemos respecto a la muerte y porque el miedo a la muerte o a la enfermedad, pero en esta ocasión a la muerte, nos puede enfermar. Y puede ser que esto te esté pasando a ti. Entonces, este video surgió con ocasión a un amigo de mi pareja, de Ramiro, que yo soy una persona muy intuitiva. Entonces lo conocí, me dijo que había estado viviendo en Estados Unidos, en Nueva York, algunos años y que se vino para Colombia. Y a mí algo me dijo, pregúntale por la salud. Yo, bueno, entonces le dije, ¿cómo estás de salud? ¿Te viniste por algún problema de salud? Y me dijo que sí, que estaba sufriendo de ataques de pánico. Entonces, pues esto es un tema muy complejo. Ustedes saben, yo estudio medicina, yo no estudio psicología. De hecho, si hay alguien que sepa de psicología que le gusta el tema y eso lo podemos hablar acá, o si quieren comentar algo también. Y me puse a hablar con él y a lo largo de la conversación eh, me di cuenta que habían muchas cosas, muchos momentos en su vida bastante fuertes, pero que el miedo a la muerte era algo que le había detonado los ataques de pánico. Entonces lo guié un poquito para que trabajara ese tema. Resulta que él vivió el COVID. A él le pasó un evento traumático en la adolescencia en el que casi muere. Entonces desde ahí como que empezó a pensar qué pasa si muero. Que no sobra hacerlo, al punto que siempre les aconsejo tener una voluntad anticipada y todas estas cosas. Sin embargo, ese pensamiento se apoderó de él mucho tiempo. Luego vino el COVID y se le murieron personas cercanas y entonces estuvo la sombra de la muerte aún más cerca y siguió con ese pensamiento de qué pasaría si muero y llegó a la conclusión que su familia no podría continuar, que no le gustaría irse, que está muy aferrado a todo lo que ha construido, a todo lo material. Entonces le expliqué y le dije, ¿tú qué crees que pasa cuando morimos? Y dijo, no, no sé, eh, yo le dije, bueno, vamos a escribir. De hecho, esta es terapia del perdón. Entonces, si quieren, armemos un diario. Y la primera pregunta que quiero que vaya en ese diario, si la quieren hacer, por supuesto, o si lo quieren dejar acá en los comentarios y utilizan los comentarios como diario también. ¿Qué creen que pasa cuando muero? Entonces, les voy a decir mi opinión personal. Yo pienso que el alma dura un poco en entender qué ha pasado, y queda perdida, al punto que muchas almas acuden incluso a los funerales de ellos mismos. Entonces el alma queda perdida, pero el cuerpo físico muere y a uno en medicina le enseñan que uno es como una lucecita que se va apagando progresivamente hasta que finalmente falleció. Sea en un accidente, sea algo agudo, que no sé, inició con mucha pérdida de sangre, un shock hemodinámico, luego una falla multiorgánica y bueno, y se murió, un paro cardiorrespiratorio y se murió. Entonces pudo ser esto, pues cada caso en concreto, o a veces uno lo ve muy claro con una enfermedad crónica, por ejemplo un cáncer, uno vio ese ser cómo se fue apagando progresivamente. Eh, entonces, pues yo siempre he pensado que el cuerpo físico se acaba, pero el alma queda un tiempo, aunque algunas se quedan más del tiempo que deberían porque tienen cosas pendientes acá, y es lo que llamamos almas en pena. Hay unas personas tomando afuera, entonces espero que nos escuche. Están bastante felices. Eh, entonces, pues sí, este es el miedo a la muerte. Es un tema bonito porque uno debe pensar qué quieren hacer con uno. ¿Quieres que te entierren? ¿Quieres que te cremen? Entre menos hagamos que las personas tomen decisiones por uno, mucho mejor.
Y esto también va haciendo que personas controladoras como yo, la mayoría de personas que tenemos gafas tenemos cierto grado de controladoras. Yo quiero controlar hasta mi forma de muerte, si entro en coma, cuánto tiempo van a esperar, qué van a hacer con mis órganos. Yo no quiero que nadie tenga como esa decisión encima. Yo ya la tomé. Entonces, lo mejor es hacer eso y a medida que uno va haciendo ese tipo de cosas, va soltando preocupaciones. Entonces, paguen seguro exequial, dejen a una persona encargada de la voluntad anticipada. Mi persona delegada es tal, en mi caso es mi hermano, que pues no somos muy cercanos, pero sé que en dado caso lo va a hacer de una forma maravillosa. Eh, entonces, pues al ir soltando todas estas cosas, nos vamos perdonando a nosotros mismos por haber tenido miedo o por haber tenido miedos, o bueno, habernos comprado miedos que no eran de nosotros, sino o de la religión o de la misma familia. Entonces me parece algo supremamente productivo. ¿Qué pasará conmigo, con mi cuerpo cuando muera? ¿Qué pasará con mi alma? Entonces de pronto va a demorarse unos días, unos meses en entender y luego trasciende. O de forma consciente, digamos, yo quiero acompañar a un hijo o una hija mientras crece, o yo quiero proteger a mi familia. Cada persona tiene sus preocupaciones, ¿no? Entonces, ¿te gustaría estar en pena por eso o mejor no, mejor soltar? Cuando uno comprende que la vida continúa después de la muerte, empieza a dejar de tener tanto miedo, porque uno sabe que uno vive en lo que le regaló a las otras personas, en los momentos, en las experiencias, en las enseñanzas. Vive en la memoria de, estoy muy romántica hoy, vive en la memoria de ellas también aquello que dijimos, aquellos que construimos, aquello que cambiamos, aquella perspectiva que no tenían y les dimos, el amor que tuvimos por ellas también, y que va a trascender mi muerte. Mi legado trasciende mi muerte. Entonces hay que soltar y saber que no hay por qué tenerle miedo a la muerte, porque tarde o temprano va a llegar. Y de pronto, al tener más miedo, la vamos a traer más, que es lo que justamente no queremos. Alguien que vive pensando en la muerte, tarde o temprano la va a traer. Entonces, pues obviamente hay que pensar en ella, hay que estipular cosas, y hay que soltar cargas, hay que comprender, pero soltar. Después de que ya tengamos la voluntad anticipada, después de que hayamos hecho nuestro diario, después que reflexionemos, después que uno entiende que no todas las personas logran trascenderse al igual que algunas están aferradas a una casa, a un carro, sea lo material, uno dice, yo quiero estar así, la respuesta debe ser no. Pero eso es un trabajo de cada persona. Entre más uno suelte esas cosas, menos apegado va a ser a lo material. Entonces, cuando ustedes vean que una persona en este trabajo espiritual se crea más que los demás, ay, es que yo soy coach de no sé qué, ay, es que yo tengo autonomía. Eso es mentira, porque a medida que uno va caminando, recorriendo este tema espiritual, creciendo o madurando en el tema espiritual, el ego va quedando de lado y ya no importa si eres coach, ya no importa si estás ganando consultas, qué estás haciendo, sino cómo ves tú la vida. Entonces, esto va a ser muy fructífero. Entonces, no le crean a esa gente que se cree más que los demás, que porque hace yoga. No, pues buenísimo que hagas yoga, súper chévere, pero no tienes que creerte más que nadie por eso. Y esto se ve mucho. Entonces, pues eso por ese lado. Eh, entre más uno suelte el miedo a la muerte, también va a disfrutar más la vida. Entonces, en los ataques de pánico, yo nunca he tenido uno, la persona siente que se le cierra el mundo y hiperventila, la respiración se hace más rápido, puede llegar incluso a una hospitalización, se les puede dormir el brazo, pueden tener dolores de cabeza muy fuertes, o sea, somatiza en síntomas físicos que son graves, que cuando no encuentran nada dicen, ah, esto fue un ataque de pánico. Entonces,
A uno en medicina simplemente le enseñan que existe, que hay que descartarlo. Yo que día le pedía el favor a un doctor, a un psicólogo de la universidad, el doctor Jorge Triana, que si algún día me escucha lo aprecio mucho. Yo le decía, ¿qué hago? Y me dijo, no, tienes que sacar a esa persona de donde está, al aire libre, que respire, que esté ojalá solamente contigo, no lleno de gente. Y le empiezas a hablar y le dices que diga números en desorden. Y eso va a hacer que la persona se relaje un poquito. Pero pues hay un montón de técnicas, pero esa fue la que me enseñó él. Porque una amiga tuvo uno y medio la supe llevar, pero fue muy intuitivo. O sea, mejor dicho, cosas de Dios que la supe llevar. Pero entonces vemos cómo el miedo a la muerte puede llevar a la depresión, puede llevar a los ataques de pánico y puede incluso atraer a la misma muerte. Y el atraer a la misma muerte puede incluso atraer a la enfermedad. Entonces puede ser una preocupación excesiva que te aumente los niveles de cortisol y te cause un montón de cosas. Y cuando uno comprende que no hay por qué, pues vas a estar bien por lo menos en ese aspecto. En entender que hay espíritus que nos acompañan, todos tenemos un equipo de contribución, todos tenemos muchos espíritus que nos rodean, que nos ayudan en determinadas situaciones de la vida y no son malos, simplemente están aquí o para ayudarnos o porque no han comprendido que han muerto o son espíritus superiores que vienen a guiarnos en esta vida, porque ahí también encontramos los arcángeles que también son entidades maravillosas y que tenemos que darles el permiso de intervenir en nuestra vida porque ellos creen en nuestro libre albedrío. Si nosotros no decimos la oración y no les decimos, les permito que intervengan en mi vida, no lo van a hacer. Entonces, pues es importante esto. Todos los pensamientos, o bueno, el pensamiento es uno, ¿no? Todas las ideas que van llegando van formando lo que somos. Entonces hay que cuidarlos. No podemos dejarnos llevar como Gordon Tobogán por la muerte. Hoy estoy de negro casualmente, no porque tenía frío, no porque esté de luto ni nada de eso. Un luto no tiene que durar tanto, no tienes que vestirte todos los días de negro. Claro que no. Incluso el blanco para un funeral es muy bueno. Es mejor que el negro porque el negro absorbe todo, mientras que el blanco refleja. Entonces, pues, es eso, entender la muerte desde una perspectiva diferente. Obviamente, con mucho respeto. Nosotros en medicina pues vamos al anfiteatro, diseccionamos cadáveres y demás. A quienes nos gusta nos parece muy chévere. Y yo siempre les pedía permiso, mentalmente obviamente, pero gracias por permitirme aprender de ti, con permiso. Y yo creo que cuando rote en medicina legal también lo haré igual. Y dicen que cuando uno les pide permiso el cuerpo se relaja y es más fácil de manejar. Porque igual quedó, aunque ya no hay vida, hay una energía que quedó allí. Entonces, pues, ¿qué nos puede contribuir o no? La muerte es un tema muy grande. No hay que orar todos los días por los fallecidos, no. Si les quieres rezar a las almas benditas del purgatorio, está bien. No las tienes que invocar todo el tiempo. Ojalá no las invoques. Si quieres rezarle, hacerle una oración a San Nicolás de Tolentino, está perfecto. Pero hasta ahí. Hasta ahí, si un familiar tuyo falleció hace poco, está bien, los 9 días, pero no vale la pena que te mortifiques todos los días con eso. Hay personas que se tatúan la fecha de la muerte del abuelo o la fecha en la que perdieron un bebé. Cada que ven ese tatuaje les va a traer tristeza. Entonces esto también los puede ir enfermando porque energéticamente uno tiene unos meridianos en el cuerpo. Yo esto casi no sé, pero me lo explicaba una doctora que quiero mucho, que se llama también Tatiana. ¿Y qué? Y ella decía que, por ejemplo, los que más se tatúan acá, esta parte de acá, más sufren de depresión porque cruza con ese meridiano. Entonces, pues los tatuajes hay que pensarlos muy bien y hay que mirar dónde se hacen. Miren también todo el tema de los meridianos. El miedo a la muerte. Hay que perdonarnos porque la Iglesia Católica, pues yo tengo mis reparos, yo soy católica, pero en la Biblia uno encuentra personas que son mediums, sino que no lo dice así, personas que son profetas, que ven el futuro,
personas con muchos dones, el don de la sanación. La Iglesia Católica, por ejemplo, en el Padre Pío acepta la translocación, un mundo de dones, pero ellos dicen es solamente de nosotros. Y uno se da cuenta que no es así. Entonces que no hay por qué temer, no hay por qué tenerle miedo a la muerte ni tenerle miedo a los espíritus. Son entidades que quedan. Basta con que les pongas límites. No me molesta, tú no tienes por qué intervenir en mi vida así. Tú no me tienes por qué asustar. Si es una persona que sabe que tú le tienes miedo a todo este tema, no te va a asustar. No es tu familiar. Aléjalo, haz una oración y chao. Pero hay que ser muy tajante. Porque donde el miedo se apodere de ti en un momento en el que una entidad de bajo astral llegue, es complejo porque se te puede incluso querer incorporar. Entonces es mejor uno ser muy tajante. Este mundo existe, el mundo espiritual está, no hay por qué acudir a que lean las cartas, un verdadero medium no necesita cartas, no necesita bola de cristal, porque los mensajes llegan sin necesidad de tener algo. Entonces no acudan a estas cosas porque usualmente hay entidades de bajo astral. Lo mismo la escritura automática no la recomiendo nunca. Porque son espíritus de bajo astral que van a jugar contigo y te van a confundir. Y te van a hacer temer. O te van a hacer sentir en la gloria y luego te tiran al piso. Entonces pues es mejor tener cuidado con estas cosas. No tenerle miedo a la muerte. Pactar todo desde antes, como les he venido diciendo. Y comprender que uno vuelve a reencarnar. Entonces, él también, el que les decía al inicio de este video, me decía, pero es que a mí me da miedo no volver a ver a mi familia. Yo le decía, uno reencarna en los mismos, digamos, ¿cómo se dice? Linajes familiares. Pero entonces, ¿quién es mi pareja? Puede ser que en la siguiente vida sea mi hijo o sea mi primo. Pero siempre vamos a estar todos juntos. Entonces, no hay por qué temer que no te los vas a volver a encontrar, porque sí te los vas a volver a encontrar. Sí, o sea, uno tiene la certeza que las veces que hemos reencarnado seguimos en los mismos linajes familiares, no en el mismo orden, pero sí con las mismas personas. Por eso tenemos mayor empatía con unos que con otros. Y también hay que mirar, esto lo hablamos en Lealtades con mi amiga en el podcast que tenemos en Spotify, si lo quieren escuchar, bienvenidos, pero no ponerle el mismo nombre de un abuelo que falleció. O si tu papá se llama Ramiro, tú no tienes por qué llamarte Ramiro. Hay que romper con esos linajes. Porque ahí también hay linajes de muerte, hay linajes de enfermedad y de quién sabe qué cosa. Entonces, pues sí. Entonces, tras de que venimos en los mismos linajes familiares, le ponemos el nombre. Entonces, mejor no condenar tanto a una persona en ese tema. Les hablé puntualmente del ataque de pánico porque fue lo que me llegó. O sea, fue lo que me hizo hacer este video realmente. Entender que uno reencarna, entender que el espíritu puede quedar acá y que hay espíritus rondando y que no son malos, no todos son malos, algunos simplemente buscan ayudarte, tener la intuición muy, muy desarrollada y también el soltar muchas cosas. Bueno, eso les quería decir en este video. Espero les haya gustado. Me encuentran en Instagram también como DR Astrafalari.